33º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Muy buenos días. Es domingo. Sí que el tiempo va corriendo muy rápido, así que no pierdas tiempo. Aprovéchalo, especialmente en este día que está dedicado a celebrar al Señor, que está dedicado a recibir su palabra, a escucharlo. Es domingo. Y aunque hay muchos retos y dificultades, no hay pretexto. El día de hoy, la palabra de Dios se predica de esquina a esquina en este planeta Tierra y tú la estás escuchando. La pregunta es, ¿tu corazón la está recibiendo también? Es importante que podamos recibirla en nuestro corazón, especialmente el día de hoy, en donde las lecturas nos hablan de un tema muy importante y muy delicado. Algunos lo titulan la corrección fraterna. Y es que efectivamente la corrección tiene que ser fraterna, si no, lo único que va a hacer es destruirnos unos a nosotros. Se puede corregir de muchas maneras, pero antes de entrar de lleno a las lecturas, yo te hago esta pregunta. Seguramente a ti te han corregido más de una vez cuando hemos cometido algún error, ¿cierto? Sí. Es de humanos equivocarnos. ¿Y a quién le gusta que nos corrijan? Pues en realidad, a primera instancia, no es un sentimiento agradable o una idea que nos agrade el que nos corrijan, porque ya el hecho de que nos corrijan quiere decir que nos hemos equivocado y a nadie nos gusta equivocarnos. Pero el que te corrijan puede darte la oportunidad de descubrir el error y crecer. Pero, también es muy importante que nosotros podamos descubrir el cómo se nos corrige. Porque a veces no es tan grave lo que hayamos cometido y no es que seamos ciegos cuando vemos que cometimos un error, sino a veces la forma en cómo se nos corrige es lo que hace que nos incomode. Y es ahí donde las lecturas el día de hoy nos van a hablar de cómo corregir. La primera lectura, no cabe duda, es una obligación del cristiano, de aquel que cree en Dios, el corregir. Y el profeta nos los dice así: cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios viene a ti, tú la tienes que anunciar, porque si no la anuncias, tú eres responsable de los que se pierdan por causa de tu silencio. Entonces es una responsabilidad el tener que anunciar, corregir, exhortar, animar, el decirle a aquel que se está equivocando, corrige tu camino. La palabra que utiliza el texto es: tú eres un centinela, y el centinela es aquel que está vigilando, es aquel que está cuidando que nada se vaya a perder. Que si viene el enemigo, anunciarlo. Viene el enemigo, prepárense. Si el centinela se queda callado y el enemigo viene y destruye al pueblo, Dios le va a pedir cuentas al centinela. Pero algo que podemos descubrir de esta lectura en cuanto al tema de la corrección fraterna
es que el centinela tiene que escuchar la voz de Dios. El centinela tiene que estar en comunión con Dios. El centinela tiene que ser sensible al corazón de Dios. Porque cuando se trata de anunciar la palabra de Dios o de corregir al hermano, no se trata de hacerlo con nuestros propios criterios, sino con los criterios de Dios. Por eso el primer paso antes de querer corregir a alguien es preguntarnos a nosotros mismos, ¿y yo he escuchado la palabra de Dios? ¿Y lo que voy a decir es de Dios? ¿O es solamente porque yo quiero que se haga lo que yo quiero? Si es así, estaríamos muy mal, estaríamos muy perdidos. Ahora, la segunda lectura, San Pablo utiliza un lenguaje muy fuerte, muy bonito, muy dulce. No conozco a alguien mejor que San Pablo para decir verdades tan fuertes en un lenguaje tan dulce y tierno al mismo tiempo. San Pablo dice, tenemos una deuda unos con otros. ¿Cuál es la deuda? La del amor. Y cuando tú adquieres una deuda es porque tú pides prestado algo. En el momento en que tú pides prestado algo, inmediatamente se hace una deuda. Bien, nosotros hemos tomado de Dios su amor, hemos tomado de Dios su perdón, hemos tomado de Dios su misericordia. ¿Y cómo le vamos a pagar a Dios? No podemos. Entonces, la deuda que tenemos con Dios se salda cuando amamos al hermano. Por eso continúa San Pablo expresando que es el amor al hermano, esa deuda. Y tenemos que amarnos unos a otros. Y todavía continúa diciendo que el que ama no hace daño a nadie. El amor no daña, el amor no lastima. El verdadero amor, claro está, el amor del que está hablando San Pablo, no va a lastimar, no va a dañar. Entonces podemos llegar al siguiente paso, hablando sobre la corrección fraterna. Cuando yo voy a corregir a alguien, tengo que estar seguro que no lo voy a lastimar, que no lo voy a dañar, que no lo voy a herir. Porque muchas veces en la corrección, a veces se lastima más que el error que se cometió. El hermano cuando cometió ese pecado, cuando cometió ese error, a lo mejor no fue herido tanto. Sí, cometió un error, hay que corregirlo. Pero a veces la forma en como nosotros lo corregimos como fariseos, resulta que en la corrección lastimamos más al hermano que lo que el error pudo cometerle. Un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño quiebra un vaso, cuando quiebra una vajilla, cuando jugando fútbol quebró una ventana, hay que corregirlo, pero hay que pensar en el bien de ese niño. Porque si lo corregimos de una manera exacerbada, de una manera totalmente equivocada, fuera de límite, fuera de control, sí, lo estás corrigiendo, pero también lo estás hiriendo, también lo estás lastimando. Por eso en el Evangelio, cuando Jesús habla de la corrección fraterna, cuando habla de si tu hermano peca, esto es lo que tienes que hacer. El plus que Jesús le pone a esto, que no está en el Antiguo Testamento, es una especie de método para corregir al hermano. Es una especie de, ¿cómo poder decirlo? De un modo, de una forma. En el Antiguo Testamento está claro, pudiéramos decir, la materia, el tema. Hay que corregir, hay que anunciar la verdad. Jesús en el Evangelio nos da la forma en cómo lo vamos a hacer. Porque no es suficiente solamente con tener la razón, si no sabes cómo hacerlo. Y es aquí donde tenemos que entender que el principio de la corrección fraterna en el Evangelio es el amor. Y el amor tiene que estar presente. Esto se está poniendo interesante, ¿cierto? Porque si nosotros leemos el Evangelio, particularmente este Evangelio, desde una cultura muy occidental, desde el día de hoy muy lejano a lo que es el corazón del Evangelio, vamos a leerlo con una actitud jurídica, vamos a leerlo con una actitud legalista,
Y en ese sentido no vamos a estar muy lejos de los fariseos. Por ejemplo, cuando Jesús habla de corregir al hermano, si no te hace caso, Jesús utiliza esta palabra. Trae contigo otros dos para que sean testigos. Nosotros pensamos inmediatamente en un juicio donde se necesitan testigos, donde se necesita alguien que conste que el hermano fue corregido. No se trata de eso. Los testigos son testigos del amor, son testigos de la experiencia de Dios, son testigos que te van a ayudar a ti a poder dar testimonio de lo que se hizo mal. Si el hermano cometió un pecado y no se está dando cuenta, que es la palabra que se usa en algunas traducciones, y no entiende el por qué, con tu testimonio, no entiende el cómo abrirse al amor de Dios, no entiende el por qué hizo mal, con tu testimonio, trae a otros dos hermanos que te ayuden a darle testimonio, quizás con sus experiencias. Quizás yo voy a buscar a un hermano que se asemeje a la vida pasada de este hermano, que se asemeje al error que él cometió, y lo voy a llamar para que me ayude a dar testimonio, que sirva de testimonio del amor. Y si no me hace caso, si no nos entiende, a toda la comunidad, que toda la comunidad esté ahí para darle testimonio del amor. Y si no entiende, dice el Evangelio, entonces trátalo como un pagano. Y nosotros inmediatamente pensamos, entonces hay que correrlo de la comunidad. No. ¿Cómo trató Jesús a los paganos? ¿Cómo trató Jesús a los publicanos? Con amor, con misericordia. Como alguien que no ha conocido el amor, como alguien que no ha tenido una experiencia de amor. Así es como se trata a un pagano, como alguien que todavía no ha aprendido a caminar, como alguien que no ha aprendido a vivir, como alguien que no ha aprendido a experimentar la verdad. Con misericordia. Así, a un pagano no se le puede exigir la vida y la madurez de un cristiano en años. Entonces se le trata con demasiada misericordia y clemencia. Los que están bajo mi cuidado pastoral saben que a los que ya están sirviendo en la iglesia, en el ministerio, en la intercesión, en la evangelización, a ellos yo les exijo mucho, pero a alguien que va entrando no. Y alguien me pudiera decir, padre, pero ¿por qué no les habló así a ellos y a nosotros sí? Pues porque tú ya tienes mucho tiempo en la iglesia, porque tú ya has experimentado el amor de Dios, porque tú ya me has compartido, que has podido experimentar lo que es la vida espiritual. A ti te exijo más, a él no. A él todavía le estoy mostrando cómo caminar, pero si tú ya aprendiste a caminar, te voy a exigir a correr. Por eso hay que ver este evangelio desde toda la óptica del amor. Y lo que aquí importa y lo que es el centro de gravedad en la corrección fraterna es salvar al hermano, es amar al hermano, es ayudar al hermano. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestra actitud, porque a veces cuando se trata de corregir, se trata de demostrar que yo estoy correcto y él está mal, que yo tengo la razón y él está equivocado, que él está completamente mal y así no sirve, que yo tengo la razón. No se trata de ti, no se trata de que si tú tienes la razón o no, se trata de ayudar al hermano. Por eso habría que olvidarnos un poquito de nosotros mismos. Piensa en eso. A un niño, cuando se le quiere corregir, tienes que bajarte al nivel del niño para en verdad ayudarle. Porque si le gritas como un adulto, puede ser que lo hayas corregido, sí, pero también que lo hayas traumado. Y pudiera ser que ese trauma sea peor que el error que el niño cometió. El error que el niño cometió puede ser que con el tiempo se le olvide. Pero el trauma que tú le dejas al corregirlo de esa manera puede ser una herida que le vaya a durar mucho tiempo en su corazón. Por eso no se trata ni de ti, no se trata de tampoco que la verdad se anteponga. Lo que se trata es de salvar al hermano. Y para eso hay que actuar con amor y misericordia. Yo sé que algunos me van a decir, sí, padre, pero Jesús cuando reprendía a los fariseos
Lo hacía muy fuerte. Sí, pero Jesús cuando amaba a los fariseos lo hacía muy fuerte. Por eso nosotros hay que entender esto. El amor tiene que estar presente en la corrección fraterna. Lo que nos mueve tiene que ser el amor. Y eso es algo objetivo. No es de ti, es de Dios mismo. ¿Cuántas veces nosotros corregimos y algunos dicen, pues es que yo corregí con caridad fraterna, mandé llamar a los hermanos, los hinqué frente al Santísimo, oré por ellos y luego los reprendí? A ver, espérame. Y eso, sí, suena muy bonito, pero la forma, el modo, las palabras, la materia, y tú eras la persona indicada para decir eso, es algo muy difícil. Es aquí tratar de pensar que en realidad si queremos ayudar al hermano, tenemos que pensar en qué es lo mejor para ellos, no lo que nosotros creemos. Se trata de ayudar al hermano. Entonces, puntos. Hay que anunciar la verdad y para eso hay que tener una experiencia de Dios. Segundo, el amor tiene que estar presente. Y tercero, hay que cuidar la forma en cómo nosotros corregimos. Porque si no tenemos esto, entonces seguramente se nos va a aplicar a nosotros lo que ya Jesús dijo en el Evangelio en otro momento. ¿Cómo puedes cómo pretendes decirle a tu hermano, déjame, te quito la pajita que tienes en tu ojo, cuando tú tienes toda una viga en el tuyo, al no hacerlo con amor, al hacerlo con soberbia, al hacerlo... ¿Entendemos esto? Hay una corrección fraterna y es nuestro deber el corregir en fraternidad, en amor, como Jesús nos enseñó. Nada de estar humillando, nada de por pretexto de querer instruir al pueblo voy a sacar la espada y voy a denunciar públicamente. ¿A ti te toca? ¿Tú eres la persona adecuada para hacerlo? ¿Es esa la forma en cómo Jesús nos ha enseñado? ¿El amor está presente ahí? No nos vaya a pasar como una persona a quien trataba yo de hacerle ver que usar los medios de comunicación para corregir no es la mejor forma, y menos cuando mencionas nombres, personas, situaciones concretas. No es la mejor forma. Estás exhibiendo al hermano y además eso solamente le compete a la autoridad competente. Pues el hermano me dijo, pues después de haber visto y escuchado muchos comentarios, reconozco que fue una falta de caridad, pero pues ahí está, o sea, se tiene que corregir. Si el amor no está presente, si la caridad no está presente, no hay corrección. Eso no es corrección, esa es una navaja muy filosa, donde de una manera muy despacio lo que estás haciendo es herir el cuerpo de Cristo. Si quieres corregir como Jesús, tienes que amar como Jesús hasta el punto de olvidarte de ti mismo y que sea la cruz y la sangre la que hable. Porque ciertamente ante una situación de una mujer pecadora pública, donde todo el mundo la juzgaba y la condenaba y la exhibían, Jesús la perdonó ahí en secreto. ¿Quién te juzga? Nadie. Yo tampoco. Vete y no peques más. Y es precisamente a veces en una dosis extra de amor donde en realidad se nos anuncia cuál es la verdad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la fraternidad, el Dios que nos congrega, el Dios de la unidad, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que había una viejita que, bueno, su hijo había muerto junto con la esposa de su hijo, junto con su nuera, y dejaron a su nieto solo. Entonces ella estaba educando a su nieto y su nieto por muchas razones empezó a crecer con la mala costumbre de robaba. Y era un adolescente, era un niño pequeño y robaba. Y aquella abuelita le dice al niño, si vuelves a robar o me dan una queja de que tú robaste, voy a agarrar un pinzón caliente y te voy a quemar la mano.
Y el nieto decía, no lo va a hacer la abuelita, no lo va a hacer. Pasaron unos 2, 3 días y el nieto robó. Entonces la abuelita, llena de coraje y preocupada por querer corregir a su nieto, agarró la mano de su nieto, lo llevó ante las brasas y ahí lo estaba sosteniendo, metió el tinzón en el fuego y el nieto no podía creer lo que estaba viendo porque no creía que la abuelita le fuera a quemar la mano, pero la veía tan decidida que el nieto empezó a llorar pidiéndole perdón. Y la abuelita saca el tinzón candente del fuego, ese hierro candente, y frente al nieto lo que hizo fue quemarse su propia mano. El nieto, que no podía soltar su mano porque la abuelita la estaba sosteniendo y estaba viendo cómo la abuelita se estaba quemando su propia mano. A partir de ahí, él entendió el exceso amor que la abuelita le tenía. Y a partir de ahí él le marcó muy profundamente, ¿verdad? Que efectivamente no puede robar, que robar es algo malo. A partir de ese momento, él ya no robó y creció como un hombre fuerte y derecho, porque ese acto de amor que la abuelita hizo le marcó profundamente. Hermano, esta historia es de hace varios años. No lo vayas a hacer tú, pero entiende que la mejor forma de corregir, o la única forma que tenemos los cristianos para corregir, es con amor. Si no hay amor, no va a haber corrección. Que tengas un excelente día.